Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Ciencias Paranormales, este programa que hacemos en la radio de la Universidad de Alicante, dedicado a personas normales, un poco de divulgación científica, de contar lo que se hace por aquí. Estamos ya en el programa 59. Bueno, estamos aquí pues los de siempre, los últimos, ¿no? Estamos aquí el amigo Javi Guardiola, ¿qué tal? Muy bien, los que quedamos. Los que quedamos, sí, los mejores, siempre quedan los mejores. Laura en su retiro espiritual, pues por ahí está, algún día nos contará algo. Y cuando se acuerde o nos acordemos de ella, y al control tenemos a Carlos. Hoy tenemos una entrevista sobre redes metalorgánicas. Toma. Ahí está, ahí está. Son los MOF, sus siglas en inglés que son Metal Organic Frameworks. Son materiales de... La verdad es que el desarrollo es relativamente reciente y, bueno, tienen diferentes usos, almacenamiento de gases, catalizadores... Bueno, ahora hablaremos de eso. Y de Javi que sabe de memoria ya las formas de contacto, ¿no? No te creas que se me olvidan de un es día que para otro. Vamos de mes en mes haciendo programa. Claro, es verdad, este mes hemos tardado mucho. Se olvida uno de esto. Pero bueno, nos gustaría que contactaseis con nosotros para sugerirnos temas, hacernos preguntas, lo que os apetezca. Primero por el correo cienciaspara.normales@gmail.com. El Facebook, que podéis buscarnos Ciencias Paranormales. En Twitter tenemos el usuario @ccs-paranormales, todo junto. @Kurt Noyar. Eso soy yo. De corto y no largo. Sí. En catalán. Sí. Y el mío que es @guardiolajavi. También tenemos un blog que se actualizará dentro de muy poco. De muy poco. Hay que ponerse con todo, con todas las redes sociales. Este ya es fácil de encontrar. Es cienciapara.normales.wordpress.com. Y nada, esperamos vuestras sugerencias, preguntas. Sí, porque había un problema en el anterior programa con el iVoox, que se subía, que no se subía, y bueno, ya está todo por ahí. Pero bueno, en iTunes también nos podéis encontrar, y si no, en el Facebook de la radio, en iTunes. En iTunes y en la web de la radio de la Universidad de Alicante. Y antes de empezar, un poco de agenda. Sí, bueno, pues tenemos precisamente este fin de semana, tenemos un evento científico donde en un sitio que a lo mejor no te lo esperas. Porque tenemos una serie de charlas científicas en el Festival de Cine Fantástico y de Terror de Elche. Toma ya. Que bueno, tiene un programa muy interesante, lo podéis encontrar en la web buscando Fantaelch. Podréis encontrar el programa, pero empieza este jueves con la emisión de un documental, I'm Your Father, sobre el actor que hacía de Darth Vader. Ajá. El jueves hay charlas por la mañana sobre cine, sobre creación de personajes, etcétera. Y el viernes por la tarde, a partir de las 4:30, tenemos lo que han llamado la sección Frankenstein, donde conocidos colaboradores de este programa, como Nahum Méndez Chacarra, mira qué bien, da una charla sobre la ciencia en Star Wars. Viene también Daniel Torregrosa, de la Asociación de Divulgación Científica de Murcia, dar una charla que se titula, no tengo ni idea de qué va, del espectador con rayos X en los ojos. Creo que hay una película... Sí. Hay una película antigua de alguien que tenía rayos X en los ojos, pero no sé de qué habla. Y bueno, yo para rebajar el nivel también tengo una charla que es mira. Ciencia en el cine, de King Kong a las ondas gravitacionales. Bueno, yo hablaré poco, yo pondré más bien películas y veremos que hablen otros. En qué aciertan, qué fallan y esas cosas. Y creo que pasaremos un buen rato. Muy bien. Y luego ya el sábado pues está la proyección de los cortometrajes. Todo esto es gratuito y en el centro de congresos de la ciudad de Elche. Este fin de semana. Este viernes y sábado. Bueno, y el jueves es en los cines Odeón, también gratuito, la proyección del largometraje I'm Your Father. Yeah. Que pues allí esperamos veros a todos y sobre todo Javi, que será ahí pasando lista en su charla. Sí, lo primero que hago es pasar lista y luego ¿te has ya descargado el empiezo. podcast? Es lo primero, preguntas y después Claro. has atendido mi charla y ya está. Efectivamente. Perfecto. Y en el próximo programa pues os preguntaremos. Vale. Bueno, pues vamos, que tenemos aquí el invitado que está esperando aquí. Vamos a pasar ya a la entrevista, venga.
Pues sí, para hablar de estas redes metalorgánicas que he nombrado al principio, estos MOF, contamos en el estudio con Enrique Ramos Fernández, que es investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Materiales de la Universidad de Alicante y es un experto en este tema, como ahora comprobaremos. Bueno, ¿qué tal, Enrique? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Bueno, nos pusimos en contacto con él a raíz de un artículo que publicaron recientemente en la revista Chemical Society Reviews, que es una de las más importantes, según tengo entendido, en química a nivel mundial. Sí, es la segunda. Está Chemical Reviews y luego está Chemical Society Reviews. Vamos. La segunda. Y fueron portada. Y fueron portada, eso. Si fuera que sí. fue el artículo escrito como portada. ¿Eso esperabais eso un interés? Hombre, el mundo de los MOF está muy de moda y tiene mucho interés. Bueno, sí esperábamos que tuviera repercusión, pero no que fuera la portada de la revista, porque en esa revista se suelen publicar cosas muy interesantes. Entonces fue toda una sorpresa. Bueno, sería vuestro artículo también muy interesante, digo yo. Bueno, eso esperamos, que le guste a la gente y sobre todo a que los expertos en esta materia que lo lean, que lo citen y que tenga repercusión. Ajá. Bueno, vamos a empezar un poco, porque esto de redes metalorgánicas, podemos tener una intuitivamente algo, pero creo que la intuición se alejará mucho de la realidad. No, yo ninguna. Estos son Ninguna. cosas de químicos, ya sabéis. Hombre, es que si me te metes con los químicos... No me he metido. Son cosas de químicos, he dicho. Ni bueno ni malo. Bueno. Hacéis vuestros potingues, vuestras cosas, a ver qué potingue es este. Venga, que vamos nos a ver, lo que cuente. nos cuente. Entonces, ¿qué es estas redes metalorgánicas y cuál es su utilidad? Bueno, el nombre lo dice, es una red tridimensional, es decir, tiene una diferente tipo de arquitecturas. Para que la gente se haga una idea, es como un cubo en donde en la arista hay una parte orgánica, una molécula orgánica, y en la esquina hay un metal o una serie de metales. Nosotros lo llamamos clúster. Son 2-3 metales que se coordinan con la parte orgánica. Y eso sería la más básica, un cubo, pero hay hexagonales, hay todo tipo de estructuras. Se conocen unas 10.000 tipos de estructuras. Claro, como cualquier cristal de cualquier Exacto. mineral o material. Exacto, es un cristal hecho de una parte orgánica y una parte inorgánica, por eso son híbridos y por eso tienen tanto interés. Porque uno puede modificar tanto lo orgánico como lo inorgánico para hacer funcionalidades o nuevas estructuras. Orgánico es carbón, ¿no? Sí, son moléculas. metales, ¿no? Son elementos metálicos unidos con moléculas orgánicas que suelen ser carbones, sí. ¿Hay algún Vale. tipo de metales más usuales o moléculas orgánicas más usuales que se utilicen o vale todo? Bueno, en general tienen que ser metales que se puedan coordinar con la parte orgánica. Los metales más comunes para esto son el zinc, el circonio y el cromo. Son los más conocidos o los más famosos. Y luego las moléculas más orgánicas más utilizadas son los teraftalatos. Para que no os hagáis una idea... Eso me suena al PET. El PET, exacto. Para que os hagáis una idea, es con lo que están hechas las botellas de Coca-Cola. Sí. No, pues Plástico, yo ¿no? estaba a punto de levantarme indignado. Digo, ¿qué me está diciendo? Se llaman así. Teraftalato, ¿verdad? PET, polietilén, teraftalato. Vale. Ahora, Ese te lo pongo que me acuerdo yo. Lo estaba pensando de otra forma. Pensaba que era ya un componente, o sea, con carbono. Es decir, son polímeros Exactamente. unidos entre sí mediante uniones metálicas o átomos Exacto, metálicos. la diferencia entre o- la botella de Coca-Cola y el MOF sería que en la botella de Coca-Cola solo hay parte orgánica, entonces el teraftalato polimeriza, y aquí entre teraftalato y teraftalato hay una parte inorgánica, que eso es lo que le da las 3 dimensiones. Ajá. Amigo, vale. ¿Y cuál es la utilidad de esto? ¿Por qué? Bueno, Porque están bueno, ¿cuándo se descubrieron o cuándo se saltó esto? Bueno, los primeros artículos sobre esto los publicó un señor de Australia, un tal Robson, a finales de los 80, y no se sabía las propiedades, solo se sabía que de los que 80, era... muy reciente, entonces. Sí, esta- es reciente, esta para línea. lo que es el mundo de la ciencia Sí. es muy reciente. Ujú. Entonces, solo se sabía que eran polímeros híbridos, que ya era interesante porque no eran polímeros 100% orgánicos. Entonces, claro, poco después empezaron a trabajar gente, Omar Yagi de Estados Unidos, Gerard Ferrey de París y Susumu Kitagawa de Kioto en Japón, y vieron que tenía porosidad, que tenía huecos dentro, tenía espacio vacío dentro, por así ajá. decirlo. Y eso O sea, formaban estructuras más complejas. Sí, Eso ya más fuera- aleatorio, ¿no? Más difícil de... Sí, es muy difícil de predecir, pero ellos lo que vieron que eran como esponjas moleculares, que eran estructuras que tenían huecos dentro que podían absorber otras moléculas.
Entonces, claro, eso abrió un campo de investigación brutal y desde finales de los 90, principios de siglo, pues se disparó el número de publicaciones buscándole aplicaciones a ese tipo de estructuras tan peculiares. Claro, porque en el fondo los materiales porosos sí que tienen utilidades vamos, ya hace tiempo se conocen, ¿no? Sobre todo catalizadores o absorbentes, materiales absorbentes. El material poroso que todo el mundo conoce son los carbones activos y todo el mundo en algún momento en su vida ha lidiado con él, porque son de las mascarillas para protegerte, son los rellenos que tienen las mascarillas antigases y todo esto. Se utiliza incluso, hay gente que lo toma para la acidez de estómago porque absorbe... cosas y bueno, se utiliza un montón. Luego está la zeolita y tal, y esto es como una tercera generación de materiales porosos. Y entonces el hecho de que sean como esponjas absorben cosas y eso les da muchas propiedades. Y es una nueva generación porque además podemos como diseñarlos, ¿no? Es decir, podemos estar, bueno, pues tenemos un polímero, tenemos los metales, podemos ir cambiando una cosa a la otra. Exacto. Y claro, que sean porosos aumenta mucho la superficie de contacto con lo que sea, ¿no? Con el gas. Yo no lo hubiera explicado mejor. ¿A qué nivel de cosas? Luego te quejas. No, la gran ventaja es que puedes diseñar la estructura que tienen. Los metales se conoce la coordinación que tienen, entonces sabes con qué ángulo se van a anclar las moléculas orgánicas. Entonces puedes prediseñar la estructura y ahí el límite está en tu imaginación. Sí, porque yo, o sea, me planteo la pregunta de, vale, tú te diseñas, te imaginas un tipo de unión metalorgánica, pero luego sintetizar eso es fácil. No es fácil, pero puedes prediseñarla. Es decir, puedes tener un objetivo de estructura final. Luego, evidentemente, influyen muchas cosas, como el disolvente que utilizas para la síntesis, la temperatura, encontrar la molécula orgánica que necesitas para hacer eso. A veces no es fácil, pero puedes prediseñar la estructura que quieres y eso te da muchas ventajas. En un carbón activo, por ejemplo, al final lo que hace es quemar algo y te da una estructura porosa que no puedes prediseñar. En una zeolita puedes cambiar la forma de síntesis, pero solo tienes dos compuestos, sílice, aluminio y oxígeno, tres. Sílice, aluminio y oxígeno, y eso es lo que hay. No puedes hacer mucho más. En los MOF tienes toda la química orgánica para generar todas las moléculas orgánicas que quieras y toda la tabla periódica de metales. Y ahí está, el límite está en tu imaginación. Pero entonces, ¿puedes combinar lo que sea con lo que sea? Hombre, no, algo que sea químicamente compatible. No, claro, me refiero, porque antes decías, los metales más usados son estos, porque hay algunos que no valen, ¿no? No se usan porque no, o no se usan porque realmente no tienen utilidad. En general no se usan porque o salen materiales con poca estabilidad térmica o química, pero en general puedes utilizar todos los metales de la tabla periódica para hacer estos materiales. Y dependiendo del metal y del polímero, saldrá un MOF u otro con una estructura diferente. Exacto, y también muy importante, con una estabilidad u otra. Hay MOF que cuando los sacas de la síntesis se descomponen. Hay otros que después tienes que llevarlo a 500 grados para descomponerlo. Todo depende de tu objetivo. Pero en general, el límite de estos materiales está en tu imaginación. Porque hay MOF de calcio y hay MOF de uranio. Ya. O sea, puedes hacer un montón de cosas. Y en medio, pues toda la tabla periódica. Entonces, básicamente una de las ventajas es que tú diseñas a medida, es un diseño a medida de un material, ¿no? En teoría puedes diseñarlo todo a medida. Pero tienes que ser capaz de hacerlo, ¿no? Sí, ya, vale. Y claro, que es un material, la unidad de superficie por... Bueno, la superficie por unidad de volumen es mayor del estilo de los carbones activos, zeolitas. Es bastante mayor, como 3 veces mayor. Joder. Bueno, todo depende del MOF también, ya, vale. ¿no? Pero hay una familia de 10.000 compuestos, entonces puedes tener de todo. Pero se han publicado MOF con 4.000 metros cuadrados por gramo, es decir, un gramo de MOF tiene la superficie del Bernabéu. Ya. ¿Vale? Que eso es muchísimo. Los carbones, pasar de 1.000 y pico es muy difícil, los carbones activados. Y algún inconveniente tendrán, ¿no? La estabilidad. Básicamente la estabilidad. Muchos de ellos tienen una parte orgánica, entonces descomponen a temperaturas relativamente bajas, 200, 300, que para muchas aplicaciones los limita. Por ejemplo, en catálisis. En catálisis puedes hacer muchas reacciones que se dan a temperatura ambiente, pero las reacciones de interés, como la petroquímica y todo eso, suelen ser a temperaturas más altas. Entonces,
Hay MOF que sí llegan a esas temperaturas, pero ya no compiten con las zeolitas, por ejemplo, que las puede llevar a 800 grados y no se rompen. Claro, entonces, ahora que has nombrado aplicaciones, yo he insinuado al principio alguna, pero las aplicaciones más importantes de los MOF... Hay como cuatro grandes campos de aplicaciones. El primero es la absorción, es decir, almacenar gases o separar gases. Como puedes definir muy bien el tamaño de poro, tú puedes seleccionar qué molécula entra y qué molécula no. Uh-huh. Si las moléculas más grandes no entran, las pequeñas sí. Un tamiz molecular que se llamaría. El segundo es la catálisis. En la catálisis es un fenómeno superficial. Debilitan moléculas interaccionando con una superficie. En los MOF tiene 3.000 metros cuadrados de área por gramo, tiene muchísimo. Sí. Y además tiene una parte metálica que le puede dar más interacción adicional con la molécula, y tienes una parte orgánica que la puedes funcionalizar con alguna organocatalizador amigo. También. Vale. Entonces esa es la segunda. La tercera es sensores. ¿Sensores? Sí, es decir, tienen una constante dieléctrica pequeña que se puede modificar con lo que absorbe. Si pone una molécula dentro, cambia esa constante dieléctrica, entonces puedes utilizarlo para detectar esa molécula. Este no lo acabo de entender yo. Sí, es decir, cambia la propiedad del MOF, cambia... Es que va al físico y mira con mala cara. Por así decirlo de otra manera más sencilla. Si tú absorbes una molécula dentro del MOF, la propiedad del MOF cambia y tú puedes medir esa propiedad. Ah, vale. Ya. Entonces es un sensor. Vale, sí. O la constante dieléctrica, incluso el color. Hay algunos que cuando absorben cambia el color del MOF. Claro. Entonces ahí son sensores. Y la tercera es muy importante y no trabaja tanto la gente en eso, que es aplicaciones biomédicas. Es decir, tú puedes absorber una droga dentro, un fármaco, lo puedes poner en sangre, y como el MOF en condiciones ácidas se descompone, cuando llega a cierto tipo de células que pueden ser tumorales, se descompone y suelta la droga. Sí, libera el fármaco. Libera el fármaco, drug delivery, que se dice. Sí. No, de hecho, yo creo que sí que hay bastante investigación en esta de la medicina moderna, o bueno, las tendencias es eso, a ir al punto, al llevar el fármaco al sitio. Exacto. Y podría ser estos materiales también se utilizan para eso. Pero bueno, aquí en la Universidad de Alicante lo que principalmente trabajamos es la parte de catálisis, que es donde tenemos nuestra... Y una pregunta, ya que es una mezcla orgánica metal, ¿los compuestos son conductores o semiconductores? Son semiconductores y muy poquito. no conducen muy bien la electricidad. ¿No se podrían hacer, bueno, como está de moda la electrónica orgánica? Es decir, componentes, ¿se podría usar para eso? Es que no me suena. Hay muy pocos grupos intentando hacer MOF conductores, muy pocos grupos. El más importante está en el MIT, en Estados Unidos, y lo que intentan es hacer que la parte orgánica conduzca, porque el metal evidentemente conduce o es semiconductor, depende del metal que tenga. Entonces, lo que hace el aislante es que entre metal y metal hay una parte orgánica que no conduce. Entonces están intentando modificar esa parte orgánica para ponerle conductividad y aplicarlo en ese tipo de... Claro, porque ya tendríamos los dos tipos de conductores que se utilizan en la electrónica. Hay gente investigando en eso, pero la conductividad es todavía muy pequeña. En la parte orgánica, claro. En la parte orgánica. Vale. Acabas de nombrar que aquí en el departamento lo que hacéis sobre todo es catalizadores. ¿Qué tipo de MOFs o el artículo que hiciste en relación a qué tipo de MOF? Este artículo es muy genérico y como es un review, pues prácticamente revisa todo. Tiene como 400 referencias, es decir, como 400 artículos de catálisis que están puestos ahí. Nosotros aquí... Igual tendríamos que decir que es un catalizador, ¿no? Sí, venga. Bueno. También es verdad. No estaría mal. Un catalizador es simplemente una sustancia que acelera reacciones químicas. Él no se consume, solo acelera las reacciones químicas. Y bueno, en general, ¿Acelera o cambia la temperatura a la que se puede hacer o algo así, no? Hace que a temperaturas más bajas vaya más rápido. Entonces, la misma reacción que necesita hacer la temperatura más alta va más rápida a temperaturas más bajas. Vale. Acelera reacciones. La definición de un catalizador es que acelera reacciones y no se consume. Porque si no sería un reactivo. Sí, claro, Entonces, en general, todos sabemos de catalizadores.
porque todos tenemos nuestro coche uno. Eso, claro, Sí. yo por catalizadores son los del coche, vamos. Sí, sí. Y no sé muy bien cómo funcionan tampoco. O sea que- Sí, bueno, pues todos tenemos el coche uno y bueno, y nuestro cuerpo son catalizadores, las Sí, las enzimas enzimas. y todo esto. Entonces, la catálisis suele ser un sólido donde hay gases que interaccionan con ese sólido y esos gases reaccionan más rápido. Y el sólido es el catalizador. Entonces es un fenómeno superficial, solo ocurre en la superficie. Estos materiales, al tener tanta superficie, pues catalizan más rápido que otros. Claro. Y eso es sobre todo lo que dices en el departamento, os dedicáis más bien a MOF enfocados a la catálisis. A la catálisis, sí. Principalmente también hacemos algo de separación, absorción, pero principalmente la catálisis. ¿Y cuáles son? ¿Habéis desarrollado algún MOF? ¿Tenéis alguna Sí. patente o algo así? No, pregunto por curiosidad. No, los MOF en catálisis todavía no creo que haya ninguna patente a nivel mundial sobre eso porque están, como hemos dicho antes, son muy nuevos y están en un estado muy inmaduro todavía para poder ser aplicado. Pero, por ejemplo, hablando de los catalizadores de 3 vías, están hechos de un metal que es cerio o ceria, un óxido metálico ceria. Que solo Los 3 vías son los de los coches. La de ¿no? los coches, sí, exacto, perdón. Esa ceria solo se utiliza en la superficie, evidentemente, pero al final tiene una cantidad considerable de ese material en el coche y es muy cara. Y de hecho el precio depende de China, que es el único productor de ceria en el mundo. Entonces en el momento que ellos quieren que el precio suba, sube. Y nosotros, una de las cosas que estamos haciendo aquí es intentar mimetizar o copiar lo que hace el catalizador de cerio en el coche en un MOF. Entonces, como tendríamos átomos de cerio muy bien dispersos en la estructura, necesitaríamos mucho menos cerio para hacer el mismo trabajo que hace el catalizador, que necesita mucho más, el que tenemos ahora. Y eso es una línea en la que estamos y que, bueno, próximamente espero publicamos un buen artículo sobre eso, pero lo tenemos ya muy, muy cerrado. Y eso sí sería patentable, ¿no? Si aguanta la temperatura, si, Exacto. si cumple las condiciones donde se tiene que aplicar. Hasta ahora a nivel de laboratorio funciona bien, pero nos falta todavía. Un catalizador no es solo meterlo a nivel de miligramos en un reactor que funcione, luego hay que ponerlo en un coche, en un tubo de escape. Claro. De ahí todos los pasos intermedios te pueden cambiar todo. Pero bueno, a nivel fundamental lo estamos entendiendo. Hemos hecho un montón de estudios de caracterización, sincrotrón, espectroscopía un poco compleja y sabemos que nuestro catalizador funciona. Sí. Ahora falta, los coches también tienen picos de temperatura que te llega a 500 grados, entonces se carga nuestro MOF. Entonces tenemos que mejorar cosas, pero fundamentalmente, conceptualmente es muy interesante que podamos copiar lo que hace un catalizador de un coche en una red metalorgánica. Y como ese valdría cualquier otro. Sí, bueno, hay muchos estudios sobre catalizadores. Quiero decir que así como puedes copiar el catalizador en este caso del coche, podrías copiar cualquier otro catalizador. Es la idea. Ya. Es la idea. Creo que en el review que hicisteis hablaba de catalizadores de un centro activo o algo así. ¿Qué significa eso? Sí, mira, en la catálisis tradicional, al final lo que tienes es una partícula y en esa partícula tienes es heterogénea, por así decirlo. Tiene átomos que están coordinados unos con otros, átomos que están menos coordinados. Entonces, al final, esos catalizadores son multisite, diríamos. Tienen muchos centros activos o muchos tipos de centros activos. El MOF no, el MOF solo tiene uno. Porque todos los metales son cristalinos y están coordinados de la misma manera. Entonces, el MOF es un catalizador que solo tiene un centro activo. ¿Por qué es importante? Porque cuando tienes muchos centros activos, unos catalizan lo que tú quieres y otros catalizan lo que no quieres. Entonces, por eso en el catálisis siempre se habla de selectividad. Ya. El catalizador tiene que ser selectivo a lo que tú quieres. En el MOF, como solo tiene un centro activo, si el centro activo cataliza lo que tú quieres, la selectividad siempre es 100%. Pero al centro activo se le llama a la molécula que principalmente hace la reacción, ¿o dentro de esa mezcla entre metal y polímero, ¿no? El centro activo en un catálisis es donde los reactivos, donde las moléculas que reaccionan se absorben y se debilitan para producir el producto que queremos. En el catalizador solo hay un tipo de centro activo, en los MOF. En la catálisis tradicional hay muchos tipos de centros activos. Entonces, claro, unos trabajan como tú quieres que trabajen, otros no. Y aquí la idea es que todos trabajen en la misma dirección. Para lo que tú quieres, claro. Sí, que te permiten ser más... Sí, más preciso en el diseño. ¿En qué reacción quieres que catalice? Exacto. Ajá.
Bueno, y creo que ya para terminar, me suena que has estado recientemente en un congreso europeo sobre MOFs, ¿sí? ¿Y cuáles son las últimas tendencias? ¿Había mucha gente? Sí, bueno, era un congreso... ¿El cóctel qué tal? El cóctel bien. Bueno, era comida holandesa, no era muy bueno. Vale. Que fue en Holanda. Fue en Holanda. Bueno. En Holanda no se come bien. Pero bueno, el congreso eran unos 400 participantes, gente, está muy bien. gente, y ahora la tendencia está en hacer materiales MOF compuestos con otra cosa. ¿Para qué? Para liarlo más. Sí, un poco para liarlo más. Pero en general lo que quieren es que las propiedades que les faltan a los MOF, dársela con otro compuesto. Entonces están... ¿Estabilidad, que decías? ¿O cómo? Sí, lo que yo digo, mezclar cosas. Mezclar cosas, están mezclando cosas. Exacto. Potingues. Potingues, exacto. Lo que quieren es, por ejemplo, hablábamos antes de la conductividad. Si no tienen conductividad, pues crecer una capa muy fina, nanométrica de MOF en un material que conduzca. Eso es lo que me gusta a mí. Por ejemplo, es una de las es cosas que algo hace. de electrónica orgánica he hecho y por eso te he preguntado. Porque me ha parecido Entonces le puedes dar al conductor capacidad de absorción y al MOF un poco de conductividad. O conductividad térmica, hay muchas... en general se está tendiendo a hacer materiales compuestos con los MOF. Ya. Si ya es el MOF se podría considerar que es material compuesto, Sí. pues compuesto de compuesto. Exacto. Y también para mejorar la estabilidad térmica. Claro, para mejorar la estabilidad térmica, para mejorar la estabilidad al agua, que a veces con el agua se disuelven. No todos, pero como todos. Pues el agua pues es difícil, un problema, es un claro, problema porque será grande. un disolvente muy usado en... Sí, bueno, hay agua por todos sitios. Sí. Tenemos... Sí, en Pero química. bueno... Y más ¿cómo? aquí, la humedad que tenemos aquí en Alicante, Sí. imagínate. Sacas del laboratorio un MOF. No, me y ya está. refiero que Imagínate en Holanda. las reacciones Peor. químicas también que queréis acelerar, pues igual hay que hacerlas disueltas en agua. O muchas producen agua durante la reacción. claro. Entonces, pero ya te digo, es una familia de más de 10.000 compuestos que se conocen. Hay muchos que no son estables al agua y hay otros que son incluso hidrófobos, repelen el agua. Ya. Hay de todo, hay de todo. Pero bueno, esta mejora de propiedades, al añadirle más componentes, también hará que sea menos selectivo, ¿no? Que estábamos buscando antes, puede ser, ¿no? Te pueden afectar por ahí. Claro, todo lo que le añadas te puede afectar a la catálisis, a la absorción. Pero bueno, en general lo que se pretende es mejorar las propiedades. No, claro. ¿Y hay algún MOF en plan en el mercado? Sí, hay muchos en el mercado. La BASF, BAS, produce como 10 MOF que son comercialmente... que los puedes comprar, vamos. ¿Y para qué se utilizan? Principalmente para absorción. Hay algunos coches en Alemania que llevan los tanques llenos de MOF se llama aluminio fumarate, ese MOF, para almacenar más metano, por ejemplo. Hay algún coche prototipo funcionando con MOF dentro. Ya. En plan no, en plan absorción. Pero absorber metano para quemar metano y que el coche funcione. Ah, vale, como depósito de como metano. Depósito de metano. Para un coche de gas. Para un coche de gas. Hay algún coche por ahí funcionando. Son patentes de la BAS y de Gerard. Creo que es un depósito recubierto de ese material. Relleno de ese material. Relleno. Sí. Es lo que tiene la absorción. Tú metes un material dentro de un tanque y te absorbe más que cuando el tanque está vacío. Bueno, claro, es que eso sí, porque lo que hace es que las moléculas estén más cerca las unas de las otras y en el tanque, cuando metes presión, las moléculas están más separadas. Al tener un absorbente, como se absorbe en la pared, hace que las moléculas estén más cerca y al final absorben más. O sea, llenas un depósito de MOF y encima te puede caber más... Más que vacío. Impresionante. Sí. Bueno, pues esperemos que esto de los MOF se ponga de moda. Sí, aquí crezca en el Instituto de Materiales de la Universidad de Alicante, el departamento, y esto siga adelante. Y nada, creo que ya nos toca terminar. Si os ha gustado el programa, pues me gusta, lo compartís en iVoox y todo esto. Porque también tenemos que compartirlo nosotros, hacer algo, también. Están un poco olvidadas las redes sociales. Pero bueno, muchas gracias, Enrique, por haber venido al programa. A vosotros. Un placer. Y nada, hasta el próximo programa, no sé, la semana que viene o de aquí 2 Sí, o 3. como mucho 15 días, Eso ya no fallamos. Venga, adiós. Hasta ahora. Bueno, no sé si